Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y más adelante: y cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando Jesús habla de ser levantado, está hablando del patíbulo de la cruz. Así como Moisés en aquel camino por el desierto, cuando las serpientes venenosas atacaban a los israelitas, él hizo una serpiente de bronce que puso en un mástil, y aquellos que miraban con fe aquella serpiente levantada en el mástil eran curados de su enfermedad mortal. Así también Jesús un día va a ser levantado en alto para curar a todos los que sufren de la enfermedad mortal del pecado. Pero dice Jesús: yo voy a atraer a todos hacia mí. Cuando llegue ese momento, los voy a fascinar por la forma en que yo voy a entregar mi vida por los demás. Siendo así, vamos a tomar en estas reflexiones el tema de la cruz de Jesús, que ciertamente es contrastante. San Pablo en la epístola a los Corintios dice que para unos es escándalo, para otros es locura, pero para nosotros, para los que creemos Jesús en la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este contraste? Porque en la cruz la podemos ver bajo dos perspectivas: como un escándalo, como la traición, como el olvido, como el desamparo, como el sufrimiento y como la injusticia, el dolor, la sangre. Mas de otro lado podemos ver la entrega del buen pastor, que nadie le quita la vida, sino que Él voluntariamente entrega su vida por los que ama, porque nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Y Jesús en la cruz es la muestra, es mejor dicho, la prueba del amor de Dios. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Él se entregó por nosotros. Por eso la cruz es tan bella, es tan fascinante. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro lugar en el patíbulo, que nos correspondía a nosotros pagar la pena de muerte por nuestro pecado. Y Jesús dice: yo pago por ti. ¿Puede haber amor más grande? Por eso pues la cruz es fascinante, es maravillosa, es preciosa, pero no por el dolor, no por el sufrimiento en el que tantas veces se ha insistido, y muchas imágenes y muchas tradiciones nos ponen una Semana Santa lúgubre, triste, angustiosa, casi con desesperación. Pero no es así. La muerte de Jesús en la cruz es la entrega máxima. Cuando el autor de la epístola a los Hebreos nos habla de cómo fuimos nosotros salvados, no se refiere curiosamente al sufrimiento, al dolor, que sí existió, mas por la entrega de Jesús voluntariamente. Y dice así: en esta voluntad fuimos nosotros santificados, gracias a la entrega de una vez para siempre del cuerpo del Señor. La entrega del cuerpo del Señor. Judas nunca hubiera entregado a Jesús si Jesús no se hubiera entregado a sí mismo. Fue Él, el buen pastor, que dijo: yo doy mi vida voluntariamente por ustedes. Y cuando fueron a apresarlo en el huerto de Getsemaní, según el relato del Evangelio de San Juan, y pregunta a Jesús: ¿a quién buscan? Responden por 3 veces los enviados del sumo sacerdote y del Sanedrín: a Jesús de Nazaret. Yo soy, responde Jesús con autoridad, y aquellos caen por tierra. Tantas veces cuanto hubiera sido necesario, hubiera sucedido lo mismo. Pero la tercera vez Jesús dice: aquí estoy, pueden aprenderme, ya llegó la hora, ya decido entregarme yo por el mundo, por los pecadores. Es una entrega voluntaria, gracias a la entrega del cuerpo de Jesús. Es Jesús el que se entrega. No fue Judas el que traicionó a Jesús, que lo llevó al patíbulo de la cruz. No, en el fondo Judas fue un instrumento de este misterioso plan de Dios para que Jesús se entregara voluntariamente como buen pastor en la cruz. Y cuando está Jesús en la cruz, dice él mismo: atraeré a todos hacia mí. Los voy a fascinar, no se van a resistir.
van a quebrarse ante mí, van a doblarse ante mí, van a rendirse ante mí, porque estoy dando la prueba máxima del amor, la vida por ustedes. En estos temas, esta será la óptica, esta será la perspectiva. No hablaremos mucho del dolor. No presentaremos un Cristo ensangrentado. No hablaremos mucho del sufrimiento que fue extremo, ni de los azotes, ni de la corona de espinas. Hablaremos más bien de los frutos de la redención. Que esto es lo hermoso, que esto es lo fascinante, y que esto es lo trascendente, y que además se aplica a nosotros. Es más, no hablaremos ni siquiera mucho de la muerte, sino de la intencionalidad de la muerte de Jesús. Porque Jesús muere como mueren todos los seres humanos, pero también muere de una manera diferente, porque tiene una intención distinta. Cuando San Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, nos habla de la muerte de Jesús, dice, murió por nosotros. No muere por morir, no se acaba su vida nada más. Tiene una intención, murió por nosotros. San Pablo, delante de este misterio y de esta entrega de Jesús, dirá aquella frase que para mí es como la bandera de San Pablo. Murió y se entregó por mí. Murió y se entregó por mí. Y ante esto, el fariseo Saulo se dobla, se rinde y se entrega y se pone al servicio de la causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él experimentó, me amó y se entregó por mí. Así pues, ahora podemos entender por qué San Pablo decía, no quiero saber otra cosa que a Jesucristo. No quiero saber de nada ni de nadie, solo de Jesucristo. Todo lo demás es transitorio, secundario. Es más, aquello que yo antes en mi fariseísmo, en mi cultura religiosa del judaísmo, yo lo tenía por ganancia, ahora es una pérdida. Y aún más, con una palabra más fuerte, es estiércol en comparación del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Sí, Pablo estaba fascinado de Jesucristo. Pero permítanme hacer la pregunta, ¿de cuál Jesucristo está enamorado San Pablo? De Jesucristo crucificado. No quiero saber otra cosa que a Jesucristo y Jesucristo crucificado, ese Cristo de la cruz. ¿Por qué ha fascinado a Pablo? Porque Pablo pudo intuir hasta dónde llegaba la trascendencia de la muerte de Jesús. Pudo descubrir la belleza de esta entrega de Jesús. Y Pablo de Tarso, fascinado por este amor, no quiere saber otra cosa que a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Espero yo que al final de estas meditaciones también nosotros digamos, no quiero saber otra cosa que a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y no por el dolor, por la sangre, el sufrimiento, los azotos ni la corona de espinas, sino por la forma como se entregó por mí, como tomó mi lugar en la cruz y como entregó su vida sin condiciones, sin límites, hasta la última gota de su sangre, para que se pagara y se saldara el precio de mi pecado, el precio de tu pecado. Así pues, vamos a entrar a esta serie de meditaciones que tomaremos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, cuando nos narra la muerte de Jesús. Y dice el evangelista, desde la hora sexta, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona, Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esto, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se rajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos se resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecían a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban, al ver lo sucedido, dijeron con temor, verdaderamente este era el Hijo de Dios.